Este es el tercer video de los que mencioné en la pestaña de comunidad. Hoy no habrá saludo, ya que es el último de un total de 2 vídeos que se subirán. Así que, vamos directo con el video. Capítulo 1. Muerte. La muerte es algo que siempre ha estado presente desde el inicio de los tiempos. Siempre está ahí, observando, esperando el momento justo para llevarse tu vida con tranquilidad. Ella siempre está ahí, esperando por ti. Y ahora, la muerte llegó por él, justamente en el día de su cumpleaños. Una casualidad graciosa. Nacido en este mismo día, y era justamente este día cuando moriría. Había que reconocerlo. La muerte tenía sus maneras innovadoras y, a veces, tenebrosamente graciosas de llevarse a la gente. Él la pudo observar, aunque fuera por un instante, en ese momento en que sus ojos perdían todo sentido de esperanza y se resignaban a esperar. Todos aquellos que decían que era un esqueleto con una guadaña estaban equivocados. Lo que miraba era algo que no podía comprenderse, algo inexplicable que el universo necesitaba. Extrañamente aterrador, y, al mismo tiempo, extrañamente bello. Solamente quería llegar a comer mi pastel, sus palabras parecían arrastrarse con el poco aire que le quedaba en los pulmones. Su muerte fue simplemente algo olvidable. No fue heroica, ni sería recordada. Solo un accidente desafortunado de tráfico. Entonces cerró sus ojos para siempre, esperando que la muerte reclamara su alma. Pero escuchó un llanto. ¿Es este el infierno? ¿Un lugar cubierto de sufrimiento y llanto? No. Era diferente. Ese llanto era propio de él. Se sentía extraño, como si su cuerpo ya no fuera suyo, como si fuera algo incontrolable. La oscuridad que cubría sus ojos desaparecía poco a poco. Mi pequeño William, la voz de una mujer cubrió sus oídos. En esas palabras yacía un cariño que parecía eterno. Han pasado 15 años desde que llegó a este mundo. Fue algo realmente extraordinario, la sensación de reencarnar. Realmente no esperaba algo como un sistema, como en las típicas novelas. Estaba totalmente agradecido por reencarnar, y simplemente algo más era pedir demasiado. Este mundo era realmente parecido a su anterior mundo en casi todo, aunque había algo que parecía que todos ignoraban. Los marginados, como se les hace llamar, son personas con habilidades especiales, algunos incluso de otras especies, que son excluidos de la sociedad por ser diferentes. Por alguna razón sentía que esto era algo que recordaba, pero sus recuerdos estaban fragmentados, algunas cosas olvidadas. Tal vez fue el precio de haber reencarnado. No se puede obtener algo sin pagar algo a cambio. Desde que llegó a este mundo siempre había una pregunta. ¿Era acaso él un marginado? Siempre, desde que llegó a este mundo, se sintió diferente a los demás. No digo físicamente, y obviamente el hecho de haber reencarnado ya lo hacía diferente, sino que se sentía extraño. Era más fuerte que una persona promedio. Sus 5 sentidos habían mejorado a un nivel que era aterrador. Incluso podía sentir el peligro cuando se acercaba a él. Su mente se hizo más aguda. Incluso en momentos que antes le hubieran causado estrés, ahora se sentía como si fuera un juego infantil, y esto no hacía más que continuar. Con el tiempo se hacía cada vez más fuerte. Todo aspecto de él se fortalecía con el paso del tiempo, tanto que a los 5 años de edad ya podía cargar con un automóvil, con dificultad, pero podía cargarlo. Entonces, ¿cómo te fue en la secundaria, campeón? Su padre, Ethan Winter, era un buen hombre, del tipo que pone primero a su familia antes que cualquier cosa, incluso a él mismo. No me digas que has estado metido en problemas de nuevo, jovencito. Su madre, Emily Winter, a comparación de su padre, era amable, pero mucho más severa. Eran totalmente contrarios. Por su parte, su madre era estricta y su padre dejaba que su hijo disfrutara su vida como quisiera. Ambos eran opuestos, pero se complementaban. Donde uno fallaba, el otro lo solucionaba. Aunque había problemas como en cualquier pareja, ellos realmente se amaban. Vamos, Emily, sabes que si nuestro hijo tiene una pelea es porque se lo merece. Ethan sonrió mientras miraba a su esposa. Era tan despreocupado que Emily solo suspiró en resignación. Aunque sus palabras tenían totalmente la razón, su hijo era realmente alguien demasiado maduro para su edad. Algo que, aunque agradable en ocasiones, en otras era aterrador. Debido a sus peculiaridades, no solía juntarse con niños de su edad. Para los otros niños, él era alguien extraño. Al principio estaba preocupada, tanto que incluso lo llevó a psicólogos para ver si acaso tenía algún tipo de problema. Pero ellos siempre decían que no tenía ninguno. Con el tiempo se dejó llevar y dejó de preocuparse, aunque por dentro siempre había la preocupación de una madre que desea lo mejor para su hijo.
Eso no fue mi culpa, mamá. Ellos me intentaron golpear, así que solo me defendí. Fue una respuesta directa que dejó suspirando a su madre. Tanto él como su padre eran igual de despreocupados. Miró a Ethan, que estaba con una sonrisa de bobo mientras levantaba el pulgar a su hijo, y él le devolvía el gesto. Realmente son padre e hijo, solamente quiero que evites meterte en problemas, William. Ahora tendremos que cambiarte de escuela secundaria. Era algo que ella sabía que ocurriría. En realidad, lo que hizo su hijo fue solo defenderse. Prefería 1000 veces ver a hijos de otras personas golpeados que al de ella. Pero esa escuela prefería mantener la apariencia de ser una institución educada, así que ahora tenía que cambiar a su hijo de secundaria. Si tal vez hubiera sido la primera vez que William se metía en problemas, entonces hubiera sido diferente. Pero había pasado tantas veces que simplemente esto era ahora inevitable. Ese director quiere mantener su imagen de institución de renombre para poder seguir cobrando el dinero del gobierno. Es fácil verlo en su cara de cerdo. William simplemente dijo la verdad. Ese director era del tipo que prefiere el dinero antes que a la gente. En eso le doy un punto a William, querida. Ethan habló mientras bebía un sorbo de su café. Ese tipo es realmente codicioso. Lo sé, solo que la única secundaria donde lo aceptan ahora es en ese lugar. Hubo un silencio en la habitación durante un rato. Nevermore, una academia para marginados, realmente no era un lugar al que alguien considerado normie fuera. Era un lugar para gente que la sociedad marginaba. Sus padres no tenían un asunto de racismo contra ellos, como la mayoría de las personas en este pueblo. En todo caso, en unas semanas inician sus ciclos escolares y tenemos una entrevista para ver si deciden aceptarte, William. Será mañana. Tener a un normie ahí por la entrevista era extraño. Sí, mamá. Entonces saldré al trabajo. William suspiró mientras cargaba su mochila y patineta. Ten cuidado, hijo. Ethan lo despidió con una sonrisa junto con su madre. Sí, volveré pronto. Hacía tiempo que había tomado este trabajo en la cafetería. En realidad, era un buen trabajo, tenía una paga decente y, en su mayoría, estaba relajado. Además, si había algo que realmente le gustaba, eso era el café. Al ser menor de edad en este mundo, realmente no había un trabajo de buena paga que pudiera conseguir, y en este lugar el dueño le permitió trabajar como barista, lo cual fue agradable. Además, lo más importante, el café era gratis para empleados. Era simplemente un ganar-ganar. ¿Has escuchado que el oso atacó a otra persona? Sí, ¿cómo es posible que la policía todavía no pueda atraparlo? Ahora se murió una pobre mujer. Los susurros continuaban entre los clientes, y aunque fueran simples susurros, él podía escucharlos con facilidad, como si estuvieran gritando a su lado. Will, ¿me ayudas a sacar esto? Atrás de él, un chico habló mientras cargaba una caja en sus manos. Era Tyler, un compañero de su trabajo. Lo recordaba. Por alguna razón se le hacía conocido, incluso cuando lo miró por primera vez. Pero su memoria siempre se distorsionaba. Sentía que poco a poco se recuperaba, aunque aún había varios espacios vacíos que no se llenaban. Seguro, en realidad, Tyler no le caía mal. Era el hijo del sheriff y, según sus propias palabras, no era un mal sujeto, solo un poco extraño. Realmente no sabía cómo describirlo, pero siempre que estaba junto a él se sentía extraño. Así que otro ataque del oso, comentó Tyler mientras acomodaba las cajas en su lugar y suspiraba de cansancio. Mi padre me dijo que no han encontrado nada del oso, como si simplemente desapareciera. Parece como si fuera algún tipo de oso ninja, uno psicópata. El comentario de William le sacó una sonrisa a Tyler mientras terminaba de acomodar todo. Aunque creo que pensar que es un oso es un poco tonto. ¿Y por qué crees eso? Tyler lo miró con duda, esperando una respuesta de William. Bueno, ¿no crees que es extraño que nunca hayan podido dar con el oso? Ha pasado un tiempo desde que empezó a atacar a la gente, y realmente no han podido encontrar algo. Además, según los reportes, algunas partes de las víctimas nunca son encontradas. Algo como eso no es simple casualidad, rodó los ojos como si estuviera diciendo una verdad que todos evitaban ver. ¿Cómo te enteraste tú de eso? Miró sorprendido a William, como si estuviera viendo a un futuro detective experto. En realidad, tengo un buen oído. Los policías realmente no saben cómo callarse en lugares que no deben. Se había enterado de todo esto gracias a que un día el padre de Tyler y su compañera hablaron mediante susurros mientras se alejaban de la cafetería. Y tal vez, solo tal vez, se metió a escondidas en la comisaría para investigar un poco más.
Pero mientras nunca fuera descubierto, seguía siendo una persona totalmente inocente. Pareces como si supieras todo, Will. Tyler tomó una taza de café recién preparada mientras caminaba para llevársela a un cliente. Solo tengo un buen oído. No es mi culpa eso. Cuando la luna estaba en su máximo esplendor y la oscuridad llenaba cada rincón de este marchito pueblo, entonces William finalizó su trabajo. Nos vemos mañana, Tyler. Aunque creo que posiblemente llegue un poco tarde. Ya avisé al dueño. Tyler lo miró con extrañeza. En el tiempo que llegaban juntos, William siempre llegaba a tiempo y realmente nunca faltaba, a menos que fuera su día de descanso. Es extraño que tú llegues tarde, Will. Sí, solo que tengo que ir a una molesta entrevista en Nevermore para ver si puedo ser inscrito ahí. Esas palabras sorprendieron un poco a Tyler. Realmente nunca pensó que William fuera a inscribirse en ese lugar. ¿No estabas en esa escuela donde el director era terriblemente elitista? Tyler preguntó con genuina confusión. Sí, bueno, tal vez me metí en problemas y no soy una buena imagen para ese lugar. Ahora tengo que cambiarme a otro lugar. William estaba molesto con ese director. Realmente no le importaba que lo hayan corrido prácticamente de ese lugar, solo que ese tipo le había hecho hacer cosas molestas de nuevo. Entonces nos vemos, Tyler. Nos vemos, Will. Entonces te han decidido cambiar de escuela, maldito fenómeno, estos tipos realmente no aprendían nada. William siempre se preguntaba por qué, en las películas americanas, siempre había unos tipos así. Incluso aunque les dieras una paliza, seguían volviendo una y otra vez. Mira, realmente no me interesa lo que quieras. Solo aléjate de mi camino y tú sigue el tuyo. William hablaba con calma, evitando que su voz se quebrara. No era cobarde ni buscaba llamar la atención. Solo quería evitar molestias innecesarias. Hay algo que nos debes y debes pagarlo. Eran 12 en total, reunidos en un solo lugar, únicamente para golpear a un chico que era incluso menor que ellos. Un callejón oscuro y solitario, sin cámaras. William los había sentido desde hace un rato. Sabía que lo seguían y quiénes eran. Pero ellos esperaron pacientemente hasta que él estuviera en el lugar correcto. Eran más inteligentes y pacientes de lo que uno esperaría de unos matones. Siempre se había sentido extraño en la oscuridad. Sentía que alguien lo observaba por todos lados, en todo momento. Pero, por alguna razón, esa sensación resultaba extrañamente relajante. Algo lo llamaba cada vez que se adentraba más en ella. Realmente, las personas como ustedes solamente aprenden de una manera. Y para su desgracia, no soy del tipo que se preocupa por demostrar la fuerza. Personas como ellos siempre aprendían a base de miedo. Porque cuando eres fuerte, tú eres el que juzga. Esa siempre ha sido una ley universal. Esa noche, calmada y silenciosa, algo sucedió. Algo aterrador. Ellos podían verlo. Podían sentirlo. La muerte apretaba sus cuellos. Este tipo no era normal. Richard, uno de los matones, siempre intentaba hacer todo para ser aceptado por los demás. Golpear a William era simplemente una forma de sentirse útil, de liberar su frustración con el mundo. Pero en este mundo lleno de rarezas, siempre había personas que podían hacer que alguien se sintiera inútil. Tal vez por eso odiaba a los marginados. Odio por no ser especial como ellos. Por eso golpear a William era como una liberación para él. Un normie común y corriente, pero extraño y solitario como un marginado. Era como golpear a alguien como ellos. Yo, realmente lo lamento, solamente pudo articular esas palabras mientras miraba hacia enfrente, tembloroso. Sus amigos yacían tirados en el suelo, algunos con golpes leves en el rostro que los habían noqueado por completo, los que resistieron más fueron golpeados hasta que su voluntad se doblegó por completo. Oh, amigo, realmente no me interesa que lo lamentes. William caminó hacia él, tomó su rostro y apretó su puño con fuerza. Y para mí, esta es la única manera en que aprendas. Y entonces, el mundo de Richard se oscureció. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Cuentos de hadas. Punto de vista de Wednesday Addams. Uno de mis pasatiempos es enterrarme viva, el sentimiento de estar encerrada en la oscuridad y sobre ella tierra era un sentimiento que me hace sentir cercana a la muerte. Además, esto me ayuda a concentrarme en esas extrañas visiones que llegan con un shock eléctrico como si estuviera en una silla eléctrica, pero sin la satisfacción de que fuera suficiente para matarme. Durante estos días he tenido una serie de visiones, en ellas siempre se repetía el mismo patrón, siempre está un chico rodeado por lo que parecía ser oscuridad y muerte, tengo que decir que era encantadoramente siniestro.
Realmente no entiendo la razón de estas visiones, busqué en la escuela por alguien remotamente parecido, pero jamás encontré nada, todo esto era un misterio realmente escondido. Wednesday, es hora de ir a la escuela. Esa voz, era la que por desgracia se convirtió en su madre. Vivir en su sombra siempre fue una tortura, pero esta vez no fue una tortura satisfactoria. Saldré en un momento, madre respondió con una voz tranquila y extremadamente fría. Ese lugar llamado escuela era simplemente una tortura creada para arruinar a la juventud poco a poco. Tenía que decir que era fan del creador de dicha tortura llamada escuela, aunque debido a ello había tenido que retrasar su escritura para su novela. Ese lugar lleno de colores brillantes y personas desagradables, que sentía que su piel se derretía con tan solo pensarlo. Lurch, desentierra por favor, Morticia le habló al gigante que tenía a su lado, que simplemente respondió con un quejido en aceptación mientras tomaba una pala y empezaba a cavar. Punto de vista normal. Academia Nevermore, es todo un honor que nos haya aceptado la entrevista, señora. La risa, su madre habló mientras sonreía hacia la directora de Nevermore. Si había algo que comentar, era que señora directora era realmente alta y era aún más alta con los tacones que llevaba, incluso su padre se sintió pequeño en comparación. Oh, realmente para mí también es todo un honor tener a un normie por primera vez aquí en Nevermore. La risa habló con una sonrisa enorme en su rostro y con una emoción que casi parecía ser demasiada incluso para simplemente aceptar a un normie. Pero, primero veamos, entonces William, has estado en 3 escuelas diferentes este año y en todas has sido, aunque no expulsado, sí obligado a transferirte por problemas con otros compañeros. La risa miraba su expediente con detenimiento, aunque realmente quisiera aceptar a William de inmediato en Nevermore, no por compasión o por simple caridad, sino por imagen pública. Primero tenía que revisar su pasado para no aceptar a cualquiera. En realidad, era muy simple la razón de por qué aceptarlo por imagen pública. Durante mucho tiempo intentó hacer que los marginados fueran aceptados en la sociedad, siempre hizo lo que mejor estaba en su capacidad para mejorar la imagen de la academia y evitar que todos los alumnos fueran llevados a otros lugares donde serían tratados como los llamaban, marginados. Aunque a veces sus métodos fueran dudosos y ocasiones silenciaba accidentes con el apoyo del alcalde para evitar que la imagen de su escuela fuera empañada, en su mente siempre estaba lo mejor para Nevermore. Esta vez, al aceptar a William, no solo daba la imagen de que cualquier normie pudiera convivir con los marginados, sino que también no había nada que temer a ellos. Sí, en realidad ellos siempre comenzaban las peleas, y siendo sincero realmente no soy de los que se dejan golpear. William comentó con tranquilidad, realmente mentir no ayudaría de nada en este momento, en realidad sería algo tonto mentir a alguien que por dudosas que sean sus intenciones te dio una oportunidad. Entiendo, señor William, realmente no tenemos problemas para aceptarlo en Nevermore mientras, claro, mantenga un buen comportamiento. Sonrió mientras se levantaba de su silla para estrechar su mano con sus padres. Bienvenido a Nevermore, señor William, recuerde que nuestro ciclo escolar empieza en 2 semanas. Y así, con la llegada del atardecer como su testigo, William había sido aceptado en una escuela para marginados. Cafetería Weaterbane. En la cafetería Weaterbane, William estaba haciendo café para un cliente y se estaba haciendo uno para él mismo. Aunque los cafés eran gratis para los empleados, obviamente solamente era 1 o 2 por día, lo cual ya era suficiente para él. ¿Entonces fuiste aceptado en Nevermore? Tyler preguntó mientras tomaba un sorbo de su propio café. Estaba descansando después de un largo día de trabajo. Los fines de semana siempre había mucha gente que venía aquí para pasar el rato. Sí, tengo que decir que sinceramente se ve mucho mejor que cualquier secundaria normal. William era sincero, desde que puso un pie en Nevermore pudo notar que sinceramente ese lugar en cuanto calidad era realmente mucho mejor. De hecho, le recordó demasiado a Hogwarts de Harry Potter, aunque un poco mucho peor obviamente. Parece un lugar sacado de un cuento de fantasía. Decir eso era un poco extraño, sinceramente todo este mundo estaba plagado de fantasía. Si de repente le decían que en New York viven fábulas de cuentos de hadas sería totalmente creíble para él. Bueno, en realidad tal vez haya un agujero que te lleve al país de las maravillas. Tyler bromeó mientras miraba al último cliente irse del local. Era hora de limpiar y por fin ir a casa. En realidad, ese lugar es más oscuro y loco de lo que crees. Tyler recordó el juego que había jugado en su vida pasada acerca de la loca aventura que tuvo Alicia en un país de la locura. En este mundo varias cosas de su mundo anterior dejaron de existir, no todo, solo unas pequeñas cosas, algunos videojuegos o cuentos de hadas que habían cambiado un poco.
Aparte de la historia del mundo, que ahora añadía a los marginados, en ella había ciertas cosas que realmente lamento que no estuvieran en este mundo. Ese videojuego de Alicia era uno de ellos, aparte de otros. No lo sé, tal vez algún lobo feroz se comió a los antepasados de los creados que evitó que se crearan dichas cosas. ¿Y cómo sabes eso? Tyler preguntó con curiosidad. En su mano tenía una escoba y un recogedor listo para empezar a limpiar. Observó a William que también tenía una en su mano. William se acercó al cartel de abierto para voltearlo y colocar el cerrado. Porque Alicia estaba loca, aunque supongo que gustan las locas un poco. Calles de Jericho durante la noche. En realidad, la noche es agradable, hay menos gente por las calles lo que hace que haya menos ruido. Era agradable para alguien como que sus sentidos estaban mucho más mejorados que cualquier persona normal. Los que más le provocaban problemas era el sentido del olfato y el oído, todos esos ruidos eran algo que le provocaban dolor de cabeza, y el olor era desagradable en ocasiones, más en transportes públicos. Aunque con el tiempo logró controlar y poder minimizar sus sentidos, aún así, a veces incluso con todo eso era algo molesto. Algo en particular con la noche lo hacía sentir mejor. Desde que reencarnó en este mundo, la oscuridad en particular que traía las noches sin estrellas era algo agradable. Se sentía como si estuviera mejorándolo, cuidándolo, curándolo. Este olor, el olor de la sangre siempre era el mismo, aunque en ocasiones se podía sentir más penetrante cuando menor tiempo llevaba sobre el suelo. En este lugar, era un motel de donde llegaba ese olor a sangre, olía fresca como si fuera recientemente cuando esta salió. En ocasiones suele oler sangre en pequeñas heridas de alguien, pero él sabía diferenciar cuando el olor era por algo pequeño y por algo mucho peor. La razón era simple, porque estaba impregnada en todo el aire que respiraba. Motel Tales 9:45 p.m. Este es el lugar. William miró hacia la puerta que tenía el número 1926 en su puerta. Era realmente extraño que un motel usara números por encima del 100, y más raro aún que usara 1956 como número. Tomó el picaporte con su sudadera. Si algo había aprendido era no dejar cualquier marca que pudiera involucrarlo de alguna manera con lo que pasaba en ciertos lugares. Si pudiera describir lo que sintió al abrir la puerta sería asco, el olor a putrefacción inundó su nariz como si la muerte pudiera ser olida, y delante de sus ojos un cadáver femenino que había sido mutilada, pero con sus partes aún juntas como si fuera una muñeca. En su estómago yacía un símbolo extraño como si fuera una estrella, pero con símbolos grabados alrededor. No era algo satánico, era algo más extraño. Si había algo peculiar en la escena, es que estaba rodeado de flores hermosas para lo que sucedía a su alrededor. El cadáver llevaba un vestido como si fuera algún tipo de princesa de algún cuento de hadas. La habitación a excepción de la cama parecía bien cuidado y hasta limpia, y lo único peculiar era que en una mesa se encontraba un cuento de hadas de la Bella Durmiente. Tal vez hable demasiado sobre cuentos de hadas o fábulas antes. William observó mientras suspiraba. Este tipo de cosas eran lo que más le molestaba. Este lugar donde reencarnó era suficientemente molesto como para todavía agregar a algún loco por ahí. Incluso él lo sabía, desde que llegó a este mundo él también se hizo anormal. Antes este tipo de cosas lo habrían hecho sentir asqueado, tal vez incluso se traumaría, pero ahora solo sentía asco por el olor. Supongo que esta historia se está volviendo más oscura de lo creía. A unas semanas de comenzar su ciclo escolar ahora se había envuelto en un asesinato de un fanático, de lo que parecían ser los cuentos de hadas. Supongo que el oso asesino no era suficiente para este pueblo. Fin del capítulo. Capítulo 3. Verdades a medias. Motel Tales 11:20 p.m. Entonces oficial Santiago, ¿me puede decir qué mierda es esto? Sheriff Donovan, también conocido como el padre de Tyler, estaba presenciando lo que con sus años de carrera solo podría describir como horrible, la máxima monstruosidad que un ser humano podría hacer en vida. A respuesta de su pregunta, la oficial Santiago respondió como si esto fuera algo que estuviera viendo mucho recientemente. Femenina, identificada como Aurora Anderson según su identificación, que fue encontrada junto con su bolso en el baño. Al parecer tenía 25 años de edad, no presenta hematomas visibles, al parecer lo que le hicieron fue rápido y sin que se diera cuenta. Presenta desmembramiento de los brazos, piernas y la cabeza. Se han llevado muestras para saber si estaba drogada en el momento del ataque. Al parecer era prostituta según hemos podido investigar. Una compañera de ella estaba justo en otra habitación de este mismo motel junto con una
nombre, sobre el culpable no se ha encontrado nada, su compañera menciona que no suelen hablar sobre temas del trabajo ni de clientes por alguna estúpida regla. La oficial Santiago habló explicando acerca de todo lo que han encontrado hasta entonces, este tipo donde encontraban partes del cuerpo por todos lados se había hecho común, más en la actualidad con ese oso rondando por ahí, pero esto no fue hecho por ese mismo oso. Esto, no es cosa del oso, ¿verdad? El sheriff Donovan preguntó a la oficial, que simplemente negó con la cabeza. No, el tipo de cortada fue más limpio, como si hubiera sido hecho con cuidado. Además de que este lugar está muy limpio, y además suele hacer muchos más destrozos. La oficial Santiago tenía razón con todo lo que dijo, y eso era algo que molestaba a Donovan, tenía suficiente con un oso rondando por ahí matando a cualquiera con quien se cruzara, y ahora tenía un asesino suelto por las calles del pueblo. Entonces es oficial, tenemos un asesino en Jericho, suspiró después de terminar de hablar, estaba extremadamente cansado con todo esto, incluso para alguien tan dedicado a su trabajo como él, realmente hay momentos donde él simplemente quiere tirar su placa y descansar en su casa. Avisa a todos, quiero que den vueltas por la zona y que lleven a testigos o cualquiera que pueda dar información a la comisaría, y pregunta al dueño si hay cámaras o sobre quién fue el que rentó esta habitación. Sobre esa regla que mencionaste, pregunta a su compañera sobre ella, y sobre todo pregunta para quién trabajan. Ahora mismo, sheriff. La oficial Santiago se fue del lugar mientras él se quedaba mirando el desastre que se encontraba delante de sus ojos. Este tipo de cosas fue por la que se hizo sheriff, para atrapar a aquellos que pueden hacer algo tan cruel y creen que pueden escapar como si fueran los reyes de este mundo. Un cuento de hadas, observo sobre la mesa un cuento de hadas con intriga. La Bella Durmiente. Y mientras todos estos eventos ocurrían, William estaba ahí, escuchando, observando, en los confines de la oscuridad que lo cubrían como si estuvieran siendo controladas por él, como si lo adoraran. Él había dado la alerta desde el teléfono público que estaba cerca, pero realmente no quería verse involucrado dentro de todo lo que estaba pasando, no cuando esto podría resolverlo él mismo. Y en la oscuridad de la noche, sus ojos dorados desaparecieron en la oscuridad. Pueblo de Jericho 1, 45 am. Anthony había vivido toda su vida a base del legado que le dejaron sus padres. Motel Tal es un lugar que había sido heredado de ellos y que ahora se había convertido en su fuente de ingreso estable, pero ahora este fue el peor día de su vida. Habían encontrado un cadáver en su motel, eso sin lugar a duda dejaría una fuerte impresión del público hacia el motel, y para terminar tenía que estar cerrado durante una semana por la investigación. Esos tipos habían dicho que no causarían problemas. Anthony habló con desgana en su voz, como si estuviera cansado y lleno de enojo. Realmente no sabía quiénes eran, solamente un día llegaron y parecía que se habían adueñado del lugar, solamente los distinguía por tener un símbolo extraño como tatuaje. Ahora en la comodidad de su hogar podría disfrutar de estar más tranquilo, era su único momento de relajación antes que hubiera más problemas. Podría repetir lo que dijo. Anthony no sabía de dónde había salido esa voz, miró a todos lados, pero no encontró en absoluto a nadie, por más que sus ojos rondaron por la habitación no encontró nada, como si la oscuridad cubriera lo que sea que estuviera por ahí. ¿Quién mierda eres? ¿Una estúpida clase de Batman? Nerviosismo, pánico, miedo. William los podía sentir completamente a través de su voz, esos sentimientos tan arraigados en el corazón de Anthony, casi como si pudiera tocarlos con sus propias manos. Oh, no Anthony, yo estoy justo aquí, soy real. Su voz parecía como si estuviera atravesando las paredes en todas las direcciones, como si su voz se pudiera escuchar desde cualquier dirección, tranquila, calculadora. Como si estuviera esperando el momento indicado para hacerlo sentir más temor. Entonces, ¿puedes decirme quiénes son ellos? Y yo, realmente no sé de qué estás hablando. Anthony tenía miedo de esta persona que de repente había aparecido en su casa, pero que por alguna razón aún no había visto aparecer, pero tenía más miedo de las repercusiones, de lo que pasaría si él hablaba. Él sabía más que nadie lo que pasaría si él hablaba cualquier cosa sobre ellos. Esta persona podría matarlos y eso lo entiende, pero ellos lo harían querer morir. Sé que ocultas algo, Anthony, puedo sentir tu miedo desde aquí, en tu voz, en tus manos que no han parado de temblar desde que te hablo, incluso tus piernas no paran de temblar. William observaba a este hombre que parecía aterrador, por él y por algo mucho más grande. Yo, realmente no puedo decir nada. Anthony realmente no podía decir nada, estaba aterrado, el miedo le estaba jugando en contra, queriendo revelar todos sus secretos como si fuera un libro abierto, pero otro miedo estaba intentando tranquilizar a este.
Oh, Anthony, tú no te imaginas qué pasará si no hablas. Miro arriba en la esquina. Anthony volteó su cabeza con rapidez hacia un rincón en la parte superior del techo, en una esquina que parecía estar cubierta por la oscuridad completamente, con sus manos sujetando la pared de concreto que fue atravesados con ellos para sostenerse, con esos ojos dorados mirándolo como estuviera mirando a un cadáver, observando, analizando, esperando. Él sabía lo que lo observaba, eso era la muerte. Anthony, después de 35 años de vida, volvió a tener miedo a la oscuridad. Y entonces, con una rapidez sorprendente para sus ojos, estaba tirando en el suelo mientras era sujetado por los brazos, dejándolo incapaz de ver un rostro, algo que lo hiciera sentir que no estaba mirando a la muerte sino a un ser humano como él. Cuéntalo. Y con esa voz tan vacía como la noche, Anthony comprendió que había cosas de las cuales incluso en un mundo lleno de cosas sobrenatural no se podían entender. De ellos, son un grupo llamado Los Wolves, realmente no sé quiénes son, solamente un día aparecieron en mi negocio como si fueran dueños del lugar y desde entonces suelen llevar a sus prostitutas a mi motel para trabajar, pero realmente no sé nada más, lo juro. Como si todo fuera una ilusión, sus brazos se sintieron más ligeros, como si nada los hubiera estado sujetando con una fuerza aterradora hace un momento, y entonces él pudo respirar aliviado después de un largo día. Sí, parecía Batman. 2 semanas después, pueblo de Jericho. Han pasado 2 semanas desde lo sucedió con Anthony, la policía ha hecho lo que pudo para encontrar pistas, pero aún así entre estas 2 semanas se han detenido un poco debido a ataques de ese oso nuevamente, aunque aún siguen trabajando en el caso. Y Lillian por su parte se ha encargado de buscar pistas por su parte. Todo recapitulado en un pizarrón que tenía en su habitación, a veces cuando su mente divagaba, más concretamente en sus primeros años de vida en este nuevo mundo tenía cierta intriga sobre diferentes cosas que ocurrían en este mundo, se preguntaba muchas cosas acerca de este mundo. ¿Los dioses existieron en este mundo? ¿Y si esos dioses en realidad fueran marginados? ¿Acaso esos cuentos de hadas son de verdad? ¿Acaso había una bruja capaz de convertirse en un dragón? Muchas preguntas pasaron por su mente en ese tiempo, toda esa curiosidad lo hizo ser muy investigativo en cuanto a descubrir verdades cuando era más joven e incluso había comprado un pizarrón con sus ahorros, para evitar marchar la pared de tantas cosas que escribía para descubrir algo. Algo así como un detective intenta completar un caso. Sus padres incluso se preguntaron si acaso él quería convertirse en algún detective cuando fuera adulto, bueno, en realidad eso no estaba del todo descartado por él, había una cierta satisfacción en revelar una verdad oculta. Entonces esto es todo lo que tengo por ahora. Su mira se posó sobre el pizarrón mientras terminaba de dejar la última evidencia que había recapitulado hasta la actualidad. En su mano llevaba un cuaderno que donde tenía todo lo importante de dicha investigación. Caso, asesino de los cuentos de hadas. El asesino de los cuentos de hadas busca personas que tengan apariencia y nombres similares a las princesas de los cuentos de hadas, en este caso la Bella Durmiente, que fue nombrada Aurora, mismo nombre que tenía la víctima, al parecer esto debido a una extraña fascinación con los cuentos de hadas o el cuento de la Bella Durmiente, esto puesto en su posición debido al cuento encontrado en la habitación. Investigaciones sobre algún caso similar. En 1956 en este mismo pueblo se dio el caso de Snowite Carter, mujer blanca de 20 años de edad, que fue asesinada mediante veneno y fue encontrada en un ataúd de cristal en un bosque rodeada de flores, representando obviamente a Blanca Nieves del cuento. Esta, aunque no contaba con mutilación, sí presenta parecido con el personaje del cuento infantil, Blanca como la nieve, y llevaba el mismo vestido que llevaba Blanca Nieves en el cuento, de igual manera que Aurora Anderson fue encontrada con un vestido similar, aparte una manzana roja mordida fue encontrada en caso de Snowite Carter. A solo 10 años después del caso de Snowite Carter fue encontrada ella Blackwell de 22 años de edad, que en este caso fue encontrada junto con un tacón hecho de cristal en un centro de eventos con temática de castillo de época europea, fue encontrada en unas escaleras, en este caso fue encontrada sin el pie izquierdo, la otra pierna derecha estaba intacta y el tacón sí estaba colocado en el pie derecho, y el tacón que se encontró a un lado del cadáver fue el izquierdo. De igual manera presentaba síntomas de muerte por veneno. Nunca fueron encontrados culpables en dichos casos, pero era obvio que era el mismo asesino. Investigación mediante interrogación. El símbolo representaba una banda llamada Los Wolves, estos presentaban una fuerte resistencia a hablar sobre temas relacionados con su banda, su forma de ganar dinero mediante prostitutas, e incluso negaban conocer a los clientes de dichas mismas. Algunos más débiles mentalmente revelaron ciertas cosas.
Su jefe era conocido como Moon Wolf y maneja un local llamado The Poisoned Apple. Aún no se ha investigado completamente ese lugar o se ha encontrado ese supuesto Moon Wolf, pero se ha encontrado que es el lugar donde la mayoría de prostitutas de Jericho se reúnen. En cuanto a las prostitutas, se rehúsan a hablar sobre clientes debido a una regla la cual les impide hablar. Eso fue en particular todo lo que había encontrado hasta ahora. En realidad pude haber avanzado más, pero debido a que quiera evitar demasiadas sospechas intento minimizar las interrogaciones con dichos miembros. Con solo lo que estaba haciendo, aunque no mencionara directamente que es para encontrar al asesino, sabía que ya estaban al tanto que alguien iba por ahí interrogando a sus trabajadores. Estuvo pensando acerca demasiado si acaso este Moon Wolf podría ser el asesino de dicha mujer, y aunque no tenía muchas pruebas para poder decir que fue él o alguien, aún estaba en su lista de sospechosos. Sin nombre, sin rostro, solo un apodo fue lo que encontró acerca de él. Estaba seguro que esta persona tendría una lista de aquellos que empleaban sus servicios, aunque no la había encontrado. Aunque eso solo era cuestión de tiempo. Primero fue una Blancanieves, después fue Cenicienta y ahora es la Bella Durmiente. Parece que va en un orden, más concretamente en el orden que fueron lanzadas las películas animadas de estas princesas. Entonces la siguiente será la Sirenita. Incluso él conocía sus límites, sabía que realmente no podría llegar a saber quién sería la siguiente mujer en ser asesinada. Tenía una idea, un nombre e incluso una apariencia que tendría que ser parecida a dicha princesa, pero sabía que tardaría demasiado en encontrarla, y si ella ya estaba muerta cuando la encontrara. Eso sinceramente no era algo que él querría. Realmente no era un héroe ni mucho menos, pero realmente no quería ver a alguien inocente morir simplemente porque él tener el orgullo de resolver el caso. Necesitaba ayuda, eso estaba claro, y obviamente sabría dónde obtenerla. Con ese sheriff Donovan, aunque primero tenía un primer día de clases que atender. William, apresúrate que tienes que llevar a tiempo, su madre gritó debajo de las escaleras lo suficientemente fuerte que resonó en sus oídos. Voy en camino. Academia Nevermore, recuerda llamarnos y sobre todo recuerda que cualquier cosa, incluso si sientas que no encajas en este lugar, puedes volver con nosotros a casa. William, tú tranquilo hijo, su madre habló preocupada mientras sostenía su cara con ternura. Su hija tendría que quedarse en los dormitorios de la academia, eso sinceramente fue algo que le aterraba. Como toda madre siempre estaría preocupada por su hijo, eso era algo que sentía William. Sabía lo mucho que sus padres se preocupaban por él, era algo que lo hacía sentir realmente agradecido con quien sea o por la razón que sea que haya reencarnado en este lugar. Realmente nunca espero algo así como un sistema o algún tipo de habilidad especial, incluso si realmente no tuviera estas habilidades que obtuvo con tan solo otra vida, y su familia actual tendría suficiente para estar totalmente bien. Aquellos que piden y añoran algo más es porque simplemente son codiciosos, y que aún después de tener una nueva vida, siguen deseando más, como si el mundo les debiera algo más, como si fueran especiales. Personas como esas simplemente morirán por su propia avaricia algún día y nunca serán recordados por nadie, incluso por la muerte serán olvidados. Recuerda hijo, sea lo que suceda, incluso si te vuelves a meter en problemas, sabemos que es por una buena razón, estamos orgullosos de ti hijo. Ahora su padre fue el que habló con William mientras le alborotaba el cabello. Él sentía como si fuera ayer la época en que cargaba a su hijo con sus propios brazos, cuando sintió por segunda vez después de haberse enamorado esposa que era lo que se sentía el querer proteger a alguien incluso con su propia vida, la razón de por qué se despertaba cada mañana a trabajar para poder llevar comida a sus bocas. Fue difícil al principio, después de todo era su primera vez siendo padre, pero con el tiempo ver a su esposa sonreír, ver su hijo jugar con ella, fue cuando encontró la razón de por qué había nacido en este mundo. Realmente esperaba que su hijo, cuando encontrara a la persona que amara toda su vida, sintiera lo mismo que él sintió cuando se enamoró de su madre y cuando lo cargó en sus brazos por primera vez. Sea lo que pasara, estaría orgulloso de su hijo, de William Winter. William observó a sus padres y extendió sus brazos para darles un abrazo a ambos, lo cual fue recibido por los abrazos de sus padres a la vez. No se preocupen por mí, verán que estarán orgullosos de mí, los amo. William se separó mientras cargaba su maleta y entraba al lugar donde pasaría sus próximos años. Dando una última vista hacia, encontró a sus padres despidiéndolo con la mano, y él devolvió el gesto para entrar.
Dentro de Nevermore, patio. Bienvenidos nuevos alumnos y antiguos que han pasado a un nuevo año en su ciclo escolar, espero que realmente hayan tenido unas excelentes vacaciones y para los nuevos que estén preparados para lo que está por venir, la directora daba su discurso de bienvenida a todos los alumnos que ahora se encontraban en el patio, mientras tanto William observaba a sus alrededores, viendo a todas las personas que se encontraban, había demasiadas personas especiales en este lugar, incluso había personas que parecían no tener rostro. Vaya colección de raros, aunque supongo que él es uno más. Ahora, podrán notar que en un espacio del tablón que se encuentra al lado mío están los nombres de cada uno y con sus respectivos dormitorios. Para los viejos estudiantes supongo que sabrán dónde se encuentra cada uno, pero para los nuevos encontrarán un mapa de Nevermore, donde podrán ver dónde se encuentran los dormitorios. William White, dormitorio Caliban, habitación 102. Dormitorio Caliban. William tomó el pequeño mapa que se encontraba en una mesa a un lado del tablón, por alguna razón sentía que se estaba perdiendo de algo, como si su mente se hubiera olvidado de algo realmente importante mientras se encontraba en este lugar. Debes tener cuidado con lo que buscas, señora Wednesday, algunas verdades son peligrosas. ¿Qué fue eso? Su mente estaba jugando con él, mientras llegaban recuerdos que eran de él, de su anterior vida, pero por alguna razón parecían su vez visiones de algo. Esto era extremadamente raro, como si estuvieran llenando los últimos espacios de un rompecabezas, pero aún dejando partes vacías. Dándole recuerdos, pero quitando lo importante. Academia Nevermore, asesinatos, monstruo, Wednesday, todo llegó de repente mientras se sujetaba a la puerta de su habitación, el mundo le había devuelto los recuerdos que había perdido, pero a su vez le había quitado partes de estos recuerdos que decían lo importante. Como una verdad a medias, como una ilusión disfrazada de verdad. Oye, ¿te encuentras bien? Una voz resonó por el pasillo mientras ayudaba a William a sostenerse, esta persona la había visto en sus recuerdos, Javier Torpe, lo había visto en sus recuerdos, pero a su vez sentía que en estos habían desaparecido cosas importantes de ellos, una verdad que tendría que descubrir más tarde. Ese sí, solo me sentí un poco mareado hace un momento, respondió mientras se recomponía completamente, eso fue sinceramente una sensación extraña, no fue dolorosa, pero sí una sensación que no quisiera volver a sentir. ¿Tú estás en esta habitación? Sí, supongo que seremos compañeros ahora, soy Javier Torpe y tú eres... Preguntó Javier con tranquilidad mientras abría la puerta de la habitación y ambos colocaban sus cosas en su espacio. William Winter, un asesino de los cuentos, con sus ahora recuerdos perdidos recuperados, pero con verdades ocultas aún, fue como comenzó su año escolar. Un año escolar lleno de oscuridad y muerte. Fin del capítulo. Aurora. Academia Nevermore. Esta escuela estaba realmente creada para los marginados, tenía que decir que las clases, aunque raras en ocasiones, estas lo llenaban de curiosidad, era un mundo totalmente distinto al que estaba acostumbrado. Reproducción de hombres lobo, anatomías de gorgonas, botánica e incluso esgrima, esas eran algunas de las clases que había en este lugar y aunque realmente no tenía que asistir a alguna de esas clases, aún así, se quedó por genuina curiosidad. Entonces, ¿alguien de ustedes podría decirme cuál es el nombre de esta planta? La profesora Marilyn preguntó a sus estudiantes mientras mostraba una planta a sus estudiantes. Eso, profesora Marilyn, es belladona, se dice que una sola valla basta para matar a un niño. Bianca, una sirena morena, respondió a la profesora, se podría ver cierta satisfacción en su rostro. Es correcto, señorita Bianca, aunque su nombre oficial es Atropa Belladona. Marilyn empezó a explicar todos sus conocimientos que tenía sobre la belladona, su explicación era calmada, como si estuviera hablando de algo con lo que llevaba familiarizada toda la vida. Y recuerden, en cuanto más bello es algo, más peligroso es, la profesora hablaba con tranquilidad mientras explicaba sobre más plantas que tenían en el lugar. William estaba familiarizado con las personas extrañas en sus dos vidas, aquellas que fingen ser algo pero que en realidad no son como aparentan, y la primera impresión que tuvo de esta mujer fue esa. Realmente no sabía por qué razón, ella no se miraba como una mala persona y siempre trató a los demás con respeto e incluso algo de cariño. Pero como ella, en cuanto más bello es algo, más peligroso es. Oh, es todo por la clase. Recuerden, les he dejado una investigación de plantas venenosas. En ocasiones cuando se encontraba realmente cansada o demasiado pensativo, tenía la costumbre de ir a los bosques, era una costumbre que había venido desde su anterior mundo hasta este, como si fuera la única cosa que aún lo mantuviera siendo ese yo de ese anterior mundo, y es en el lugar donde se encuentra ahora.
Las clases habían terminado y estaba dejando que pase el tiempo hasta el momento en que tenga que ir al trabajo y poder terminar la oportunidad de entregar su investigación al sheriff. Como había mencionado antes, estaba al tanto de sus debilidades y sus límites en este tipo de casos. Había veces en que estaba mejor dejar el orgullo por el bien común. Si dejar su orgullo significaba hacer que una persona viviera, entonces lo haría. Cuando sucedió lo del asesinato, pensamientos que parecían haberse olvidado en lo más profundo de su mente volvieron a surgir. Las cosas en este mundo son efímeras, siempre desaparecen con el paso del tiempo y son olvidadas. Entonces, ¿de qué trata la vida si todo lo que haces desaparecerá por ser simplemente efímero? Como esa chica que murió simplemente haciendo su trabajo. Había indagado más en el pasado de la chica que murió en ese motel, fue simplemente curiosidad. Aurora había nacido en una familia que era realmente normal, tenía un padre trabajador en una fábrica, y su madre era ama de casa. Aparte tenía una hermana menor que estaba a punto de ir a la preparatoria. Era una familia común en un pueblo que realmente estaba maldito, y como este pueblo estaba maldito, ellos también estarían malditos. Su padre murió en un accidente en la fábrica, lo cual provocó un dolor enorme a la familia. El seguro de vida había sido negado, debido a que la fábrica, para poder librarse de la mala reputación, había dicho una mentira que había arruinado la poca esperanza que tenía la familia. Estaba alcoholizado mientras trabajaba. Fue de hecho la mayor tontería que pudieron haber dicho, pero solamente unos cuantos pagos y esto se convirtió en la realidad, una realidad que su familia no podía aceptar. Su madre terminó suicidándose poco después. Y después Aurora se encargó de su hermana, para poder darle una buena vida. Debido a que había terminado la preparatoria recientemente, ella trabajó para poder darle estudios a su hermana menor, pero los gastos eran demasiados y el dinero era escaso. Para poder salvar a la poca familia que le quedaba, recurrió a la prostitución. Era mejor pagado que en los lugares donde trabaja, incluso si trabajara durante toda la noche y despertara con el cuerpo adolorido solo para volver a trabajar en unas horas. Su hermana logró terminar la preparatoria y Aurora tenía ahorrado dinero suficiente para la universidad de su hermana, dinero que había ahorrado en los 3 años que estuvo su hermana en la preparatoria. Aurora entendía que la vida en ocasiones era complicada, y en ocasiones demasiado agotador. Y lo era más de la forma en la que había estado viviendo, pero ella tenía que hacer que su hermana viviera una mejor vida. Y entonces murió por las manos de un hombre que no tenía respeto por la vida. Una vida desapareció como si hubiera valido nada, como si fuera algo efímero que puede desaparecer sin ser siquiera recordada. ¿Es acaso la vida tan efímera? Entonces, ¿por qué Aurora se esforzaba tanto? Si todo puede desaparecer incluso si te esfuerzas, entonces ¿de qué vale ese esfuerzo? Incluso estos árboles que lo rodeaban en estos instantes en algún momento desaparecerían, e incluso él moriría antes que ellos. Si estos árboles tuvieran la capacidad de recordar, recordarían a un joven que pasó por aquí hace cientos de años. Y entonces lo recordó. Días antes de entrar a Nevermore, casa de Aurora, William estaba observando a una casa en particular de todas las que había en esta calle. En este mundo solo quedaba una persona que seguía llorando por la vida de Aurora, su hermana Rose. Sé que ella no me quisiera ver llorar, pero Max, ella era mi hermana. La voz de Rose se escuchó en la habitación. Estaba siendo acompañada por un hombre que aparentaba la misma edad de Rose. Era mi única familia, ahora estoy totalmente sola. Ella siempre hacía lo imposible para darme esperanza de que todo estaría mejor. ¿Lo sé, Rose? No, realmente no lo sé. Este dolor que sientes puedo verlo, y puedo sentir el dolor de verte sufrir, pero no puedo sentir el dolor que sientes por perder a tu familia, Rose. Es un dolor que me hubiera gustado que no sintieras. Pero, sé algo en estos momentos, y es que no estás sola, Rose. Mientras me tengas en este mundo, entonces todavía tendrás familia, Rose. Mientras esté en este mundo nunca te encontrarás sola, siempre tendrás un lugar donde ser feliz y un lugar donde poder llorar. Porque esa es la razón del por qué estoy aquí, para decirte lo que siempre te decía tu hermana. No te rindas, Rose, siempre hay esperanza incluso en un mundo tan oscuro. Mi hermana me dijo que debía seguir esforzándome y yo realmente quiero seguir y graduarme de la universidad. Por ella, Rose habló mientras tomaba las últimas piezas de voluntad que le quedaban. Recordar a su hermana siempre contenta incluso si había estado cansada, siempre se esforzaba por darle un futuro mejor, siempre para darle esperanza. Sí, Rose, y mientras recorres ese camino siempre estaré en este lugar para ti. William observó todo eso en silencio. En realidad había venido a hacerle unas preguntas a Rose, pero viendo esto en realidad había perdido toda motivación de siquiera interrumpir este momento.
Fue entonces cuando entendió la razón del esfuerzo de Aurora durante todo este tiempo, era el mismo sentimiento que tenía este joven Max por Rose en estos momentos, lo que lo motiva a decir lo que dice. Amor y esperanza. Aurora no estaba muerta, ella seguía en este mundo porque dejó algo que jamás se podría extinguir en los recuerdos de su hermana, Esperanza. Actualidad, Bosque de Nevermore. Mientras su mente se aclaraba y dejaba que los malos sentimientos se fueran, él se puso de pie, después de estar un largo rato descansando fue cuando se dio cuenta que era hora de ir a trabajar. Había tenido una conversación con su jefa debido a su cambio de escuela y por el año trabajando en la cafetería le había reducido el horario, aunque obviamente su sueldo también bajó. Lo único decente fue que seguía manteniendo su trabajo, una forma de ganar dinero sin depender exclusivamente de sus padres. William. Una voz resonó por el bosque sacando a William de sus pensamientos. Oh, ¿eres tú, Javier? Observó cómo Javier se acercaba tranquilamente hacia donde estaba William. Para Javier era raro ver a otras personas aparte de él en el bosque. Hace tiempo había pedido un lugar que se encontraba cerca de aquí, él terminó reconstruyendo y limpiando lo que podía hasta poder utilizarlo, era el lugar donde se pasaba la mayor parte del tiempo pintando. ¿Qué haces aquí, William?, preguntó Javier mientras observaba a su compañero de habitación. Siendo sincero, la primera sensación que sintió a Javier al ver a William era como si estuviera viendo a la oscuridad, fue en pocas palabras algo extraño. Ya sabes, algunas dudas existenciales, algunas dudas sobre la vida y los bosques son el mejor lugar para estar tranquilo. William respondió con naturalidad mientras se colocaba la mochila de forma más cómoda. Se le estaba haciendo tarde y tenía que cortar esta conversación rápidamente. Si me disculpas, William estaba a punto de irse del lugar, pero entonces la voz de Javier lo detuvo. Espera, tengo una pregunta que hacerte. Observó cómo William se detenía y volteaba a mirarlo, expectante a la pregunta que Javier quería hacerle. Si tú tuvieras un amor que se siente falso, no, que es falso debido a las habilidades de tu novia, ¿tú lo dejarías? William observó a Javier como si estuviera recordando algo, en realidad recordó algo, en algunos de sus recuerdos recién recuperados, había ciertas cosas acerca de Javier, al parecer este había estado en una relación con Bianca, la sirena. Las sirenas en este lugar podían encantarte con su voz, hacerte sentir mejor, pueden controlarte a ti y a tus emociones si así lo deseaban. Javier había sido pareja de Bianca, una sirena que según tenía entendido había usado su voz para estar al lado de Javier, algo que obviamente tarde o temprano haría que Javier se alejara y Bianca usara un collar inhibidor que desactiva los poderes de su voz para demostrar que podía vivir su vida sin ella. Era algo obvio que en algún punto Javier tendría dudas acerca de toda su relación con Bianca, después de todo una relación a base de mentiras tarde o temprano caería en algún punto. Pero aún así Javier se sentía afectado en parte debido a la ruptura reciente, eso era lo que temía Javier, estos sentimientos de dolor por la pérdida de amor, ¿eran realmente suyos o eran debido a la intervención de Bianca? Al final todo ese amor se convirtió en desconfianza, y la desconfianza en la terminación de su relación. En realidad, la respuesta a su pregunta era sencilla. Si Javier lo haría, en este mundo he aprendido algo muy importante, es mejor vivir con la verdad, aunque duela, que vivir en mentiras que te terminará consumiendo el alma. Todas esas verdades siempre nos dolerán, Javier, pero todo eso te hace avanzar. Si vives a base de las mentiras, entonces toda tu vida será sola una ilusión y eso no será vida. Si te pudiera recomendar algo, es que aceptes la verdad, aunque duela, para que puedas seguir avanzando. Para que sigas viviendo, Javier. William observó cómo Javier lo observaba como si estuviera pensativo, recordando sus palabras, vivir una vida a base de mentiras no era vida, aunque vivir en la realidad doliera, eso te haría seguir avanzando. Gracias, William. Javier habló mientras alzaba la mirada, la desesperación que había en sus ojos se había aclarado como si hubiera sido solo una mentira. William simplemente asintió y continuó su camino sin mirar atrás. Iba a llegar tarde al trabajo, no es tiempo de despedirse. Y llegué a tiempo, suspiró entrando en la cafetería, había tenido que correr durante todo el camino para llegar a tiempo, tomar transporte público era demasiado lento, siendo sincero si podía llegar más rápido si corría, en algún punto mientras pasaban los años su cuerpo se había hecho más rápido y su resistencia había aumentado, incluso si ahora había corrido tanto no estaba cansado. ¿Ese oso sigue atacando a la gente? ¿Acaso la policía no ha podido hacer nada? Sí, ¿qué clase de oso escapa tantas veces? Las voces inundaron sus oídos como si estuvieran gritando cerca de sus oídos, al parecer hubo otro ataque de ese oso.
Este pueblo estaba realmente maldito. Hace poco había llegado un oso asesino y ahora había llegado otro asesino que era aún más sádico que ese oso. ¿Acaso este pueblo tendría algún tipo de poder para atraer cosas oscuras? Mientras se colocaba su uniforme con tranquilidad, seguía escuchando la conversación con tranquilidad. Este lugar había sido su fuente de información durante mucho tiempo. Las personas tenían cierta habilidad para nunca mantener la boca cerrada, siempre hablaban de cosas que a veces no entendían en absoluto, pero aún así seguían hablando como si ellos fueran algún tipo de erudito de ese tema. Oh, ¿estás aquí, William? ¿Has visto a Tyler? La voz del sheriff Donovan se escuchó delante de él mientras él levantaba su mirada. No, sheriff, acabo de llegar de Nevermore, aunque puede que esté en el almacén. William comentó tranquilamente observando al sheriff. ¿Quiere un café? Sí, extra. Antes que terminara de hablar, William se le adelantó. Sí, extra azúcar. Aún lo recuerdo la primera vez que tomó el pedido del sheriff Donovan, incluso creyó haber escuchado mal. ¿Quién hubiera pensado que a este hombre que parecía duro le gustara tanto lo dulce? ¿Has entrado a Nevermore, no es así? Preguntó mientras observaba a William preparando su café. Hacía mucho tiempo que conocía a William, había sido compañero de trabajo de su hijo y además solía también frecuentar este lugar. Tenía cierto conocimiento sobre quién era William, además sus padres y él eran conocidos desde hace mucho tiempo, aunque ahora rara vez se frecuentaban, solamente cuando se encontraban por las calles de Jericho. Sí, tengo que decir que es una escuela rara, pero tiene su magia. Colocó el café en la mesa donde estaba sentado el sheriff justamente al lado del mostrador mientras esperaba que Tyler llegaba. Sí, claro, esos marginados siempre son raros. Donovan tenía un fuerte resentimiento hacia los marginados, esto debido a un antiguo caso de un marginado que salió libre después de haber asesinado a alguien con una espada. Deberías de tener cuidado con ellos, no son de fiar y menos ahora que todo está tan peligroso. Donovan habló mientras bebía de su café con tranquilidad. Tenía tanto estrés últimamente y las cosas se le estaban yendo de las manos, algo acechando a la gente y ahora un asesino suelto por ahí. En realidad, quería hablarle sobre uno de esos peligros. William habló mientras se sentaba enfrente de él y sacaba un pequeño cuaderno del bolso de su mantel. No, William, dime que no te has metido en un caso de nuevo. Donovan habló molesto. Esta no era la primera vez que este niño tenía las agallas para meterse en un caso e intentar descubrir las cosas por él mismo, como si fuera algún tipo de mini detective descubriendo la verdad. No negaba que era de ayuda muchas veces, pero aún así no quería que William pusiera su vida en peligro. Es sobre el asesino del cuento de hadas, habló mientras sacaba sus notas y empezaba a explicarle a Donovan con la voz baja, dando toda la información que tenía hasta el momento. Primero, ¿cómo sabes lo que pasó en ese lugar? Donovan observó a William esperando su respuesta. Uno de sus oficiales habló de eso y lo terminé escuchando con la respuesta de William. Donovan solo pudo suspirar cansado. Este chico siempre daba la misma respuesta cada vez que preguntaba, era demasiado repetitivo para ser realidad, pero no tenía más ganas de preguntar sobre eso. Segundo, ¿cómo conseguiste tanta información y entrevistaste incluso a los miembros de esa banda? Donovan preguntó esperando que este niño no se hubiera metido en mayores problemas por andar interrogando a miembros de una banda tan peligrosa. Sus oficiales también habían estado consiguiendo pistas sobre el caso y de hecho esto llevó en parte a los miembros de esa banda, pero debido al peligro había estado esperando el momento indicado y ahora este chico ya había interrogado y sacado demasiada información de ellos. Digamos que fui hacia ellos y les pregunté de manera pacífica y ellos fueron muy amables en decirme todo eso. La respuesta de William solo hizo suspirar más a Donovan, tal vez se estaba haciendo demasiado viejo para este trabajo. Intentaré buscar a alguien con el nombre de Ariel y tú, no vuelvas a hacer nada, deja esto en manos de la policía. El sheriff Donovan se puso de pie listo para irse mientras le daba el último sorbo a su café. Dile a Tyler que en un rato vuelvo a por él. Como usted diga, William respondió mientras miraba al sheriff retirarse del lugar y él simplemente suspiró mientras tomaba una orden de un cliente. La confianza del sheriff Donovan por William no era algo ciego. ¿Cómo puedes creerle a un niño? En realidad ese niño estuvo dándole pistas para la mayoría de los casos y en todas estuvo en lo cierto. Todo esto desde hace 5 años, aún recordaba como un pequeño niño camino hacia él con un pequeño cuaderno donde tenía pistas, información de personas, y entrevistas, todo perfectamente recapitulado para que ellos pudieran dar con el culpable. Un mini detective en todo el sentido de la palabra. Su confianza hacia William en este tipo de cosas tenía un largo tiempo creciendo dentro de él, no era una confianza ciega.
Oficial Santiago, investigue en la base de datos todas las personas que tengan el nombre de Ariel, y además que sea parecida a la princesa del cuento de la sirenita. Habló por su radio, mientras la oficial Santiago le respondía en confirmación. Esperaba que ese chico no se metiera en más problemas. Y al contrario de sus pensamientos, ya estaba pensando en dónde más buscar. Fin del capítulo. Capítulo 5. En It Sinclair, diario de William. Página 110. Cuando llegué a este mundo estaba aterrado, no sabía a dónde había llegado y por qué otra persona me cargaba en sus brazos. No entendía por qué mi cuerpo se había encogido hasta hacerme un bebé de nuevo, no entendía dónde estaba mi familia, dónde estaba mi madre, mi padre, mis hermanos, mis abuelos o mis amigos. Llegué a otro mundo completamente solo con otro nombre distinto al que tenía y eso me aterraba. Por un tiempo no reconocí a estas personas como mis padres. ¿Cómo podría hacer eso? Tenía una familia que lo esperaba para festejar mi cumpleaños, tenía amigos que estaban esperando con él para pasar el rato divirtiéndose. A veces, cuando leía historias de personas yendo a otro mundo, no entendía por qué parecía no importarles su familia, la familia que dejaron atrás. Para él eso fue aterrador, el pensar que la familia que lo crió y con los que pasó todos sus malos y buenos momentos simplemente desapareciera por un simple capricho divino. Lo hizo llorar todas las noches. Extrañaba a mamá, extrañaba a padre, extrañaba a mis 3 hermanos, extrañaba a mi grupo de amigos, extrañaba la preparatoria donde iba, extrañaba a mis abuelos, extrañaba mi hogar, mi verdadero hogar. A veces sentía lástima por estas personas que habían tenido un hijo el cual fue tomado por un reencarnado. Él sabía que ellos merecían algo mejor que lo que habían obtenido. Ningún padre merece saber que su hijo no los ve como sus padres, sino como personas desconocidas que habían tomado un lugar que no les pertenece. Pero con el tiempo los fui aceptando y me aterraba, no quería olvidarme de mi familia, no quería olvidarme de mis amigos, no quería aceptar que ellos no estaban en este mundo, no quería sentir que estaba solo. Pero a su vez, esta familia, estos nuevos papá y mamá, nunca me hicieron sentir solo. William leía su diario antiguo, uno donde había registrado la mayoría de sus vivencias en este mundo. Alguna que otra aventura, algún que otro problema, algún que otro tormento que lo había estado carcomiendo desde la llegada a este nuevo mundo. Cuando escribió esta página en particular tenía 8 años de edad, hace tanto tiempo de esto, que mientras leía todo lo que le sucedía a esa edad le llegaban antiguos recuerdos. Ahora todos esos problemas estaban solucionados, pero en algún momento fueron cosas que lo aterraban. Con el tiempo entendió que había cosas que no podíamos cambiar y solamente podíamos seguir viviendo mientras avanzábamos. Jamás podría olvidar a su familia de otro mundo y sus recuerdos siempre estarían junto con él, todos esos buenos momentos siempre le harían sentir feliz incluso en esta nueva vida, pero aceptó que ahora ellos no estaban y que su nueva familia también hacía todo para que él estuviera bien. Ahora aceptaba que este era el único mundo que tenía ahora. Entonces, supongo que es hora de dormir. William dejó su diario en su mochila para después tirarse a la cama con tranquilidad. Su turno laboral había terminado hace un tiempo y había llegado a tiempo a Nevermore antes del toque de queda. Javier se había dormido hace tiempo y él era el único que quedaba despierto en la habitación, pero ahora, mientras la luna se alzaba sobre su punto máximo, sus ojos se cerraron con tranquilidad. Academia Nevermore, horario de clases. Desde hace siglos, nosotros, llamados marginados, nombrados así por los humanos comunes, a quienes nosotros nombramos como normies. Es algo común que nuestras habilidades especiales, como lo son los hombres lobos con sus garras y pelaje, los vampiros con sus dientes afilados, los poderes psíquicos de algunos marginados o algún otro don sobrenatural, siempre aterren a los humanos. Incluso, hace tiempo, cuando el mundo era más incivilizado, algunos fuimos cazados y asesinados en hogueras por ellos, otros enterraban una estaca en el corazón a los vampiros y otras cosas diferentes. El profesor de historia de los marginados daba su explicación mientras William prestaba atención a clases. En realidad, lo que decía era interesante de alguna manera. Durante la clase describió perfectamente lo que sucedía en la antigüedad con los marginados. Odiados, reprimidos, esclavizados, asesinados, repudiados, eran solo pocas palabras de lo que les sucedía a los marginados en la antigüedad. Fue algo que con el paso del tiempo se fue olvidando y al final terminaron coexistiendo normalmente en la actualidad. Recordar la historia no es simplemente mirar atrás, alumnos míos.
Es entender por qué el presente es como es, entender cuántos tuvieron que morir para que este futuro fuera posible, para que ustedes estuvieran sentados en esos pupitres con tranquilidad y no siendo asesinados o esclavizados. Sus palabras resonaron con frialdad en los corazones de los alumnos presentes. Aunque sus palabras fueran duras, era la realidad. Miles o millones de marginados murieron durante mucho tiempo para que ellos ahora estuvieran donde están. Oh, mal mío, la clase ha terminado, alumnos míos. Es hora de su descanso. El profesor terminó su clase dejando atrás su frialdad. Como si fuera solamente una máscara en su cara, cambiaba entre seriedad y felicidad de un momento al otro. Academia Nevermore, hora de la comida, patio. Entonces, ¿qué te ha parecido este lugar, William? Javier preguntó mientras miraba a William, que estaba comiendo con tranquilidad. Estaban en una de las bancas, solo ellos dos, comiendo con tranquilidad. Al principio fue algo extraño, pero siendo sincero, las clases son divertidas. William habló mientras seguía comiendo su comida como si estuviera comiendo lo más delicioso del mundo. ¿Divertido? Es la primera vez que escucho decirle divertido a Nevermore. Normalmente suelen decir que es aterrador. Javier también comía su almuerzo mientras platicaba con William. Tenía que decir que William era un excelente compañero. Aunque pareciera que simplemente estaba dibujando en su cuaderno, en realidad estaba atento a clases. Lo descubrió en clases de anatomía de hombres lobo, cuando el profesor le preguntó sobre los puntos débiles de estos y William respondió con tranquilidad, correctamente. Aunque no estuviera viendo directamente al profesor, en realidad estaba escuchando absolutamente todo lo que hablaba. Y en parte también le ayudó con unos apuntes que no alcanzó a tomar en clases. Tú eres el normie, el primer normie aceptado en Nevermore. Una voz chillona se escuchó por todo el patio, molestando la comida de Javier y William. Se escuchaba extrañamente energética. Esto, en definitiva, debe de estar en mi blog. William volteó mientras observaba a la chica que estaba ahora sentada a su lado. Había tomado lugar al lado de él como si fuera dueña del lugar o como si llevara desde el principio sentada ahí. Cabello lacio y brillante de color rubio casi dorado, aunque tenía las puntas de color azul y rosa que caían hasta sus hombros. Llevaba el uniforme de la Academia Nevermore, medía aproximadamente 1,60 metros de estatura y, lo más importante, tenía una enorme sonrisa que parecía que iba a explotar de felicidad en cualquier momento. En su mente llegaron recuerdos de esta persona que tenía delante. Oli, me llamo Enid Sinclair. ¿Te molesta si te hago unas preguntas? Juro que mi blog es el más famoso de Nevermore. ¿Cuál es tu nombre? Enid habló como si las palabras nunca se acabaran, llenando el patio de una alegría contagiosa, aunque para algunos molesta. Seguro, sin problema, y mi nombre es William Winter, solo dime William. William contestó mientras seguía comiendo su comida. Tenía que decir que en realidad escuchar a esta Enid era, aunque en parte algo cansado, también divertido. Tal vez si le bajara unas rayas a su volumen fuera más agradable. Siri, te juro que te pasaré el link en cuanto lo publique, William. Enid continuó con su actitud positiva como si nunca se terminara. Entonces, primera pregunta. ¿Qué te ha parecido Nevermore hasta ahora? Enid preguntó con entusiasmo mientras ponía una grabación en su teléfono para que William comenzara a hablar. Mientras tanto, Javier simplemente observaba todo mientras pensaba que su comida estaba siendo arruinada un poco. Al principio, en el primer día fue algo extraño, pero ahora lo encuentro divertido. Respondió William mientras tomaba un poco de su Coca-Cola tranquilamente. Llevaba con hambre desde hacía horas y sinceramente la comida de este lugar era deliciosa. Es la primera vez que un normie dice eso de Nevermore. Estoy segura de que eres el normie más raro que hay. Siguiente pregunta. ¿Qué te parecen los marginados de este lugar? Esta chica preguntaba cosas que, aunque fueran simples preguntas, eran realmente peligrosas si se contestaban mal. Hasta el momento, mejor que los alumnos de mi antigua preparatoria. Recordó sus momentos en su anterior preparatoria y siempre habían estado llenos de problemas desde que entró. Demasiadas peleas para contar, sinceramente. ¿Es cierto que te cambiaron de tu anterior escuela por abollar los instrumentos musicales por haber golpeado a personas con ellos? Enid preguntó con curiosidad. Fue un rumor que se expandió desde que se supo que Nevermore había aceptado a un normie. Era natural intentar saber sobre su pasado y, cuando se enteraron de diferentes cosas que habían pasado alrededor de la preparatoria donde antes iba William, fue como si sus problemas hubieran estado en las noticias para todo el mundo.
No, claro que no. William respondió con tranquilidad. Enid, por su parte, pensó que esto apagaría todos los rumores que había sobre William. Oh, hay muchos rumores sobre eso. Pero al parecer todo Enid no pudo terminar sus palabras porque William la interrumpió. Eso fue en la anterior a la última donde estuve. En esta me cambiaron por haberle lanzado la pelota a un basquetbolista tan duro que se desmayó y le explotó en la cabeza. Respondió con una tranquilidad tan inmensa que parecía como si estuviera hablando de algo que pasaba todos los días. ¿Hubo una pelota? Enid preguntó con incredulidad mientras repasaba las palabras de William en su mente. Esto, en definitiva, se convertiría en una primicia para su blog. Sí. No te preocupes, el chico está bien, creo. Hizo una expresión como si estuviera intentando recordar algo trivial que había pasado hace mucho tiempo. Ring ring, la campana sonó por todo el patio avisando del comienzo de las clases nuevamente. Solo faltaba poco para que sus clases terminaran y tuviera que ir a trabajar nuevamente. Supongo que dejaremos las demás para luego, William dijo mientras tomaba sus cosas y tiraba la basura en el cesto. Javier hizo exactamente lo mismo mientras caminaba a las clases junto con William. Oigan, tan siquiera esperen por mí. Enid gritó mientras se apuraba a tomar su teléfono y seguía a William y Javier a sus clases. Apresurada, corrió detrás de ellos. ¿Cómo podían abandonarla ahí tan fácilmente? Las clases de esgrima es un arte, señoritas y caballeros. Siempre, junto con la fuerza y rapidez de los ataques, debe de haber precisión, un cálculo de cada golpe ejecutado. No es simplemente golpear en el aire esperando golpear a tu oponente, en este caso los sentidos y reflejos juegan un papel importante en el momento de esquivar y contraatacar el golpe. Primero, la postura correcta es esencial para la defensa, no dejar huecos donde tus contrincantes puedan golpear es lo mejor. Segundo, el arma en tus manos no es simplemente un objeto que balanceas, es tu brazo, tu voluntad propia. Cuando aprendan a tratar su arma como una extensión de sus cuerpos, entonces será cuando su arma y ustedes sean uno solo. Y por último, cada movimiento que hagan debe de tener un propósito. Eso significa no hacer movimientos estúpidos sin ningún tipo de propósito. Un descuido significa la derrota. Ahora formen parejas y practiquen. El profesor de esgrima explicó las cosas básicas de la esgrima y algunas posiciones antes de que continuaran por su cuenta. Tenía que decir que normalmente solía usar sus puños para cualquier cosa. ¿Te quieren golpear? Los puños son tu mejor defensa. ¿Algún idiota te molesta? Los puños son tu mejor respuesta. ¿Alguien quiere lastimar a un ser querido? Los puños pueden defenderlo. En pocas palabras, solía usar los puños para cualquier cosa. Pero la esgrima tenía su chiste. No podías hacer ningún movimiento innecesario porque entonces tu oponente usaba eso en tu contra para golpearte por algún punto ciego que hayas dejado libre. Se trataba de analizar en qué momento atacar, como cuando un cazador espera que su presa esté descuidada, esperando durante horas por el mínimo indicio de que puede ser atacada fácilmente. Y entonces, cuando este lo está, tu espada golpea fuertemente ese punto ciego, ese punto que dejó descuidado. A su vez, la defensa también era algo primordial en la esgrima. El arte de bloquear los ataques era realmente impresionante. En ellos no simplemente podías parar un golpe, podías contraatacar si era el momento. En pocas palabras, para William era un parry de Dark Souls. La espada de Javier entró en contacto con la de William. Este mismo usó la fuerza del golpe de Javier para cambiar la dirección de su espada hacia un lado, haciendo que la espada de Javier cambiara de posición, dejando una abertura enorme en la parte derecha de su cuerpo. Javier intentó regresar rápidamente a la posición para evitar algún tipo de golpe, pero William fue demasiado rápido para dejarle la opción de volver. Un golpe preciso golpeó justamente donde estaba su costilla. Javier podía sentir, cuando golpeaba la espada de William, que era como si estuviera golpeando a un objeto inamovible. Aunque aplicara toda su fuerza, esta no se movía ni un poco. ¿Cómo una persona normal podía tener semejante fuerza? Una forma de usar el ataque de tu enemigo para contraatacar excepcional, William. Sigue así. El profesor lo felicitó por su espectáculo. También una forma excepcional de ejecutar la técnica, Javier, pero recuerda, nunca dejes un espacio para que tu enemigo golpee. Eso solo lo hacen los idiotas o los que son suficientemente fuertes como para dejar espacios así. Ahora sigan practicando. Sí, señor. Y entonces, resulta que lo estaba engañando con el vecino. Oh por Dios, ¿no estaba casado él también?
Los chismes circulaban por la cafetería. Tenía que decir que era una de sus partes favoritas de este trabajo, aunque a veces fueran tonterías como lo que se acababa de escuchar. En ocasiones, los clientes suelen dejar algo que podía resultar interesante si se investigaba. Como por ejemplo, hace tiempo un cliente contó a un amigo suyo que había visto un fantasma en una casa que parecía estar abandonada, pero al poco tiempo había desaparecido. Días después, las ventanas de la casa habían sido tapadas para evitar que se viera hacia adentro. Esto a William le resultó sumamente interesante y decidió ir a investigar. Fue en la época en donde estaba demasiado interesado sobre las cosas sobrenaturales de este mundo. Resultó que en realidad no era un fantasma, era una chica que había sido secuestrada y el tipo la había encerrado en el sótano de ahí. Lo que vio el hombre fue el intento de escape de la chica, pero que fue rápidamente detenido por el secuestrador. Entonces él golpeó al secuestrador y avisó a la policía, y antes de que llegaran se fue del lugar. Buscamos en los archivos de la policía y había muchas mujeres con el nombre de Ariel, pero solamente había una parecida a la princesa, pero esta desapareció hace una semana. La voz del sheriff Donovan se escuchó detrás de él, que estaba preparando un café. Oh, me sorprende que me haya dicho eso, había dejado en claro que no quería que me involucrara. William comentó mientras tomaba un sorbo de su café tranquilamente. El café era realmente el mejor. No quiero que te involucres, supuse que deberías de saberlo. Después de todo, fuiste de ayuda para avanzar con el caso. En cuanto a la banda esa, han estado bajando sus apariciones en público, tal vez dejando que las aguas se tranquilicen. El sheriff comentó mientras se sentaba, y William estaba delante de él escuchando atentamente. Ojalá fuera sencillo simplemente atraparlos, pero necesitamos más pruebas que estas, saber si las prostitutas están siendo obligadas o por voluntad propia, si están siendo maltratadas de alguna manera, algo para poder ir a arrestarlos. El problema es que ninguna quiere hablar. El miedo que tienen para hablar puede ser usado en la corte, pero a su vez necesitan más pruebas que simplemente esas para poder hacer un arresto hacia ellos. Los de la banda eran fáciles de arrestar, por ejemplo, por posesión de armas ilegales, como pasó con varios de estos. Pero hicieron algo simple pero maravilloso para mover la atención. Habían dicho que su banda no tenía nada que ver con el club de striptease. Esto dejó que ninguno diera pruebas directas en contra del club, dejando que este lugar esté apartado de los problemas. Lo que necesitaban eran pruebas para poder ir a ese striptease e interrogar a todos para saber quién pudo ser el posible cliente de la fallecida. Pero ahora, con la desaparecida, tenían que poner su atención más fuertemente en alguna de estas cosas. William escuchaba atentamente a Donovan. Lo único que necesitaban eran pruebas para que este caso avanzara y esto era lo que haría. Escuela Nevermore, noche, habitación. William estaba en el techo de la Academia Nevermore, observando la noche. Esta noche la luna y las estrellas brillan mucho más que otros días, como si estuvieran alumbrando su camino, como si estuvieran diciendo que debe de seguir adelante. Siempre sintió que la noche lo llamaba, como si estuviera siendo atraído hacia sus brazos entre las estrellas. En sus manos estaba una máscara que cubría su rostro. No podía dejar que su rostro fuera visto esta noche. Era una máscara de Spider-Man en su traje negro, una máscara que había comprado hace mucho tiempo para hacer exactamente lo mismo que iba a hacer esta noche. Evitar que se descubriera quién era. Sus manos se colocaron en la máscara mientras se la ponía en su cabeza, cubriendo todo su rostro completamente. Parece que aún me queda. Sus piernas hicieron fuerza mientras observaba hacia dirección del pueblo y entonces saltó, un salto tan grande que salió disparado con una fuerza tremenda, era como si estuviera volando. Pero qué mierda. La voz de Enid se escuchó mientras presenciaba todo lo que había sucedido. Había salido a caminar para tomar un poco de aire fresco, estaba un poco cansada de estar encerrada en su habitación. Sus ojos eran mucho mejores al ser un hombre lobo. Fue solo un borrón, algo que era demasiado rápido y no pudo apreciarlo bien, pero antes que esto pasara pudo apreciar un rostro que recordaba claramente. Y fue entonces cuando corrió a su habitación. No sabía por qué se había ido, pero al verlo con esa máscara tan aterradora era mejor huir antes que lamentar. En realidad, William se había escondido perfectamente. Fue una serie de casualidades lo que surgió hace un momento. Enid estaba en el momento correcto, en el momento justo, en la posición correcta y, con sus ojos mucho mejores que la mayoría de normies, era algo que, aunque complicado, fue apreciable para ella. William tampoco esperaba que Enid de repente apareciera caminando por ahí. Después de todo, se supone que había un toque de queda donde ningún estudiante podía salir de sus habitaciones.
Pero esta gatita era demasiado rebelde. Fin del capítulo.